Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, televidentes de Regional TV? ¿Cómo les va? Hoy es martes 21 de abril. Estamos de nuevo por aquí, por el canal de Facebook, regional.tv. También los invitamos a visitar nuestra página en YouTube como Regional TV. Ahí están todos los videos en su orden, con los diferentes sectores y los diferentes invitados, que son las personas que nos han enviado y que nos han eh, explicado las diferentes circunstancias por las que pasan los diferentes sectores en esta época de crisis de emergencia sanitaria. Hoy estaremos con un tema, como ya lo habían visto en nuestra publicidad, en horas de la tarde, con un tema sumamente importante, interesante, oportuno, y que de una u otra manera ha generado ciertos matices. Bueno, es el tema inmobiliario. Salió un decreto el pasado 15 de abril del gobierno nacional y necesitamos la voz de un experto para que nos lo desmenuce, nos lo explique y qué nos puede, y qué va a venir después de estos decretos. Y bueno, más adelante ya se van a dar cuenta cómo iremos avanzando en esta conversación tan importante con este tema de arrendamientos. Bueno, que todos dependemos de una u otra manera de este gran sector llamado el inmobiliario. Dianita Villarreal, ¿cómo le va? Bienvenida otra vez a su programa Regional TV. ¿Cómo está? Muy bien, Emilio. Qué gusto de saludarlo a usted y igual a nuestros televidentes de Regional TV. Hoy con un poquito más de tranquilidad por la decisión que fue muy acertada de parte del presidente, porque igual sabemos que la situación en nuestro departamento es preocupante. Entonces, sigue aumentando los pacientes con COVID-19, ya vamos en 62, pues no sé si en este día tenemos una nueva noticia, pero es un poco delicado y lo que usted dice, Emilio, tenemos que acatar la norma y seguir en casa juiciosos. Sí, duele decirlo, pero independientemente si el número de casos aumenta, las prevenciones debemos mantenerlas de la misma forma en las que venimos haciendo. Si usted tiene la posibilidad de quedarse en casa, hágalo, porque esa es la principal manera de combatir este virus. Bueno, entonces, ahora sí vamos a invitar a nuestro abogado, Francisco Vallejo. Él es abogado especialista en gestión inmobiliaria y derecho urbano. Él se encuentra en la ciudad de Medellín, acá en Colombia, la capital del departamento de Antioquia. Él también es evaluador de inmuebles, especialista en métodos, técnicas y valoración. Al igual, él es miembro y consejero de la Loja de Propiedad Raíz de Medellín. Es analista inmobiliario y gerente de la empresa de Derecho y Valoración Inmobiliaria, entre otras. Entonces, imagínense que tiene toda la experiencia para que nos dé luces y vislumbre todo este tema inmobiliario en el cual nos encontramos, sobre todo en una región como la nuestra. Muchas personas viven del arrendamiento, muchas personas arriendan y vamos a recibir estos consejos basados, por supuesto, en la norma. Mi querido Francisco Vallejo, gracias por aceptar la invitación a los micrófonos de Regional TV y la pantalla de este programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Carlos Emilio. Un saludo para ti, especialmente para Dianita Villarreal y para toda la teleaudiencia de Regional TV. Bienvenido, abogado Francisco. Y aprovechando su experiencia, yo quiero saber cuál sería el mejor consejo financiero que se le puede dar a los arrendatarios, ya que varios no han pagado el canon. A ver, primero que todo, tenemos que aclarar las situaciones antes de COVID y después de COVID. Segundo, validar el estado en que se encuentra la condición económica del arrendatario. Pues, si cambió los ingresos, ya pues quiero hacer una claridad: arrendatario, persona natural o jurídica, o sea, empresas o personas naturales. Y la situación económica es validar si cambió sus ingresos, si se modificaron total o parcialmente, o si ya venía con mora. Si no se modificaron,
el llamado del gobierno y el llamado incluso moral es que pague. Eso le hace bien a toda la economía, contribuye con su grano de arena en fomentar la liquidez y la circulación del dinero que genera la economía. Situación contraria es que le hayan modificado los ingresos total o parcialmente. Total, como el caso de los bares, restaurantes, discotecas, que ya no tienen ingresos. Parcialmente, como el caso de las personas que trabajan en el área comercial, que es muy común que devengan un salario básico más las comisiones. Como en este momento las ventas se redujeron, por ende van a quedar muchas en el salario básico. O asimismo a las empresas se les reducen los ingresos, es decir, la facturación. En este caso, lo recomendable siempre va a ser la conciliación. ¿En qué sentido? Buscando o los reajustes al canon de arrendamiento durante el periodo o posterior al periodo, porque para todos, pues para nadie es un secreto que después de que volvamos, la situación no va a ser a llegar a empatar y vamos a tener la misma facturación, ¿no? Eso va a tener un periodo de recuperación. Entonces, durante ese periodo también se puede desde ya proponer fórmulas de reajustes al canon o, en su defecto, formas de pago de los cánones de este periodo y de los que se vengan. Y el último caso es el caso del que ya venía en mora. ¿Qué pasa con él? Pues la legislación y los decretos que se han expedido en estos últimos días, pues realmente no lo cobijan, en principio. Pero creo que esta puede ser la oportunidad para negociar y que la situación no se le vuelva gravosa. Doctor Vallejo, qué buen mensaje que usted envía en esta primera duda, ¿no? Me parece muy interesante que su mensaje sea de conciliación, de negociación, independientemente de a qué sector pertenezca, si le redujeron sus salarios, si está bien, si venía mal. Bueno, en fin, usted lo ha explicado supremamente bien. Entonces, ese es un gran mensaje para todos nuestros televidentes, todas las personas que nos ven. Llamen, concilien y negocien con sus respectivos arrendatarios, porque hay muchos sectores completamente difíciles, ¿no? Lo que usted los mencionó, los bares, las discotecas, las canchas sintéticas, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con esparcimiento. Los gimnasios. Los gimnasios, por supuesto. Bueno, y en este conjunto de lo que hablamos, de lo que acabamos de mencionar, pues hay una figura aparte, pero muy pegada ahí, que son las inmobiliarias. ¿Usted cómo cree que debe manejar o cuál es ese papel que deben desempeñar las inmobiliarias en este momento? Pues porque todos sabemos en el común que son las encargadas de velar por los arrendamientos al arrendador. Así es. A ver, también hagamos una precisión en ese punto. Pues el ideal es que todas las personas que tengan inmuebles en arriendo los gestionen a través de una inmobiliaria, pero sabemos que hay unos que los gestionan directamente. En el caso cuando es gestionado con una inmobiliaria, pienso que el papel de estas es importantísimo en la situación en la que nos encontramos, pues esta debe hacer una labor de intermediación entre el propietario y el arrendatario, ¿sí? Y, digamos, y adicionalmente a la labor de intermediación, debe cumplir una labor de concientización. ¿En qué sentido? Así como estamos, hay que concientizar al arrendatario, porque sé que hay la falsa convicción de que por derecho propio y por la situación piensan que no se debe pagar, totalmente errado, o que se les debe rebajar, totalmente errado. Yo creo que ella debe concientizar en que se debe pagar. Ahora sí, al arrendatario también, al arrendador, perdón, al propietario, concientizarlo de que la situación también es compleja, de que las situaciones económicas cambiaron, las condiciones desde el contrato cambiaron y posiblemente convidar o sugerir un reajuste al canon de arrendamiento o unas formas de pago. Es decir, ablandar la situación. Digamos, esa sería la segunda función que cumple la inmobiliaria, concientizadora. Y sobre todo, concientizar de que en un proceso judicial, que a ambas partes le cabe el derecho, el problema es cuánto se le demora, qué desgaste tiene y también para qué vamos a congestionar el aparato judicial. Si ya viene congestionado, peor ahora. Pienso que
por responsabilidad social, esa labor está en nuestras manos. Y la tercera función es una función propositiva, es decir, estas inmobiliarias se conviertan en formuladores de propuestas de arreglo. Es decir, cumple con estas tres funciones importantes: la de intermediación, la de concientización y la de proposición. ¿Hasta cuándo cree que puedan aguantar las inmobiliarias sin recibir los ingresos? A ver, es un tema netamente económico. Tenemos que tener en cuenta, primero está el propietario que está esperando el pago de un canon, que es plata, y en contraposición encontramos a una inmobiliaria, perdón, pues a un arrendatario, que es el que paga el canon, a una inmobiliaria que garantiza el pago, y a una aseguradora o afianzadora que en el caso de incumplimiento sale a responder por ese canon. El problema es que ninguno tiene la chequera ilimitada. O sea, hay que ser conscientes de esa situación. Ojalá, el ideal es que el Estado subsidiara los arrendamientos, pero ¿cómo? No podemos olvidar que veníamos con la chequera del Estado y también ya estaba aporreada. Entonces, tenemos que ser conscientes de esa situación, con los pies en la tierra y conciliar. Mire que todos los caminos nos llevan a conciliar. Eso está muy bien. Y a propósito que usted dice que el Estado tiene que colaborar, por supuesto. Hay sectores, pues, bueno, todos conocemos cuál es hoy es la principal interés, o más bien lo que debe hacer el Estado, que es velar por la salud de los colombianos en este caso. El 15, como lo mencionábamos al comienzo, doctor Vallejo, el 15 de abril salió un decreto, ¿no? Y en especial, pues, tocó un decreto a este sector que es tan importante, al que usted representa, y es el de la inmobiliaria, bueno, en fin, a todo este sector. ¿Usted cómo analiza por encima de ese decreto y qué nos puede decir a las personas del común? ¿Qué sentir de ese decreto? ¿Qué entender de ese decreto? ¿Y cómo nos va a impactar? Bueno, este decreto, pues en mi concepto, es un instrumento equilibrador de las condiciones, de las condiciones jurídicas de cada parte. Por ejemplo, digamos que el arrendatario tiene un respaldo jurídico y que sería todo el derecho a que le revisen el contrato y lo respalda todo el teoría de la imprevisión que reza en el Código Civil y en Código de Comercio, pero el arrendador también tiene como herramienta este decreto, porque para nadie es mentira que este decreto literalmente pues beneficia al arrendador. Sin embargo, creo que el mensaje, y en mi concepto, que el mensaje que está dando el gobierno es: vengan, ninguno de los dos se sienta triunfante, porque ninguno tiene la razón. Si no llegan a ningún acuerdo, tienen que irse a una instancia judicial donde la decisión va a estar en manos de un juez. Posiblemente les dé o no les dé la razón. O sea, quedarían en la incertidumbre por muchos años y el desgaste económico y procesal que conlleva esto. Entonces, creo que este decreto, el primer análisis que hago es que se convierte en un instrumento equilibrador de las partes contractuales. Y bueno, y toca temas, pues los 5 temas relevantes en este decreto con relación a los arrendamientos, porque también toca tema de propiedad horizontal tangencialmente, en cuanto a los incrementos, a la suspensión, a los desalojos, que en primer momento, de una u otra manera, benefician al arrendador, pero es bueno e importante tener en cuenta el mensaje que hay detrás de este, ¿sí? Invitando a la conciliación. En Pasto hay mucha gente que vive de la renta. ¿Qué puede suceder si esto avanza como viene? Pues lo mismo que el anterior, hay que analizar el estado económico del arrendatario y conciliar. Y en el peor de los casos, si ya ve que, digamos, el peor de los casos sería que el arrendador, el arrendatario no tenga con qué pagar realmente y no haya ninguna otra fórmula de arreglo, pues procure la restitución del inmueble, que posiblemente encuentra una colocación nuevamente. Entonces, y se le puede normalizar nuevamente los ingresos. Yo creo que esa sería la recomendación.
Hay también, doctor Vallejo, hay también mucha preocupación por el lado de las constructoras, ¿no? Nosotros, por lo menos en Pasto, ustedes lo saben muy bien, tenemos muchas constructoras, muchos edificios, bueno, en fin, y no solo de viviendas, sino en varios campos que usted pues, los domina mejor. En el público o en los clientes hay esa preocupación de qué va a pasar con mi apartamento, con mi casa. Yo estuve con la constructora, le pagué, bueno, hay varios ejemplos, pero de manera general, las constructoras, ¿qué pueden pasar después con este tema inmobiliario en el que nos encontramos? Bueno, para responderte a esta pregunta, considero importante, pues, cada concreto. Hay que analizar el estado en que se encuentra el proyecto. Si está en su fase de ideación, si está en su fase de preventas, si está ya alcanzó el punto de equilibrio, ya está en la etapa de construcción o ya está en la etapa de legalización y entregas, ¿sí? Dependiendo el estado en que se encuentre el proceso del proyecto. Por ejemplo, si está en el estado de ideación, pues yo creo que es el momento de reconsiderar incluso los diseños, porque mire que la situación de aislamiento nos ha creado unas necesidades puntuales, por ejemplo, de trabajar en la casa. Hay que ya pensar en esos diseños y yo creo que esta fue la oportunidad para probar que el teletrabajo funciona. Mire, tan es así que lo estamos haciendo y estamos haciendo una entrevista a distancia. O sea, en gran parte de la actividad empresarial se va a transformar al teletrabajo y a las reuniones virtuales y a mucha virtualidad. Pero asimismo, los arquitectos tienen que empezar a generar diseños que obedezcan a estas necesidades, zonas comunes ya pensadas en estas necesidades. Si ya estamos en la etapa de preventas y en las demás etapas donde ya se vincula a personas externas, es decir, clientes, como en cualquier proyecto constructivo o proyectos de gran impacto, la comunicación es elemental. Estén en constante comunicación con sus clientes. Primero que todo, un canal directo, un canal claro de comunicación, que esa comunicación sea clara, detallada y sobre todo coherente. Y de ahí todo lo demás se vienen por añadidura. Es decir, mire que, por ejemplo, si ya tenemos preventas, pues la gente va a estar inquieta con su plata. ¿Qué va a pasar? Déle la tranquilidad que su plata está bien cuidada. Yo sé que en Pasto hay proyectos que se manejan sin fiducia, se manejan directamente. Entonces hay que darle la tranquilidad a los compradores de que su plata no se va a embolatar en estas situaciones de apremio. Si ya se está construyendo, lo mismo, vayan contando en cómo se está invirtiendo. Y más ahorita que ya, pues con la instrucción de los sectores que son excluidos es decir, que pueden retornar bajo unos protocolos a la normalidad, pues de pronto se va a mitigar ese riesgo. Hay que tener claro también y concientizar a los compradores que las entregas se van a prolongar, porque con estos protocolos pues no van a trabajar al 100%. ¿Sí? Y a propósito de esa entrega, Francisco, qué pena, a propósito de esa entrega, usted dice se pueden demorar. Es muy apresurado poder dar ese lapso, hablar de meses. Sí, no. Hay que analizar cómo se impacta en cada proyecto en concreto, pero de por sí, y el sentido común me lleva a pensar que los proyectos van a tener algunas demoras por esta situación. Entonces, hay que ser pacientes y tolerantes con la constructora porque van a tener estas dificultades. Existe incertidumbre por el valor de la propiedad inmobiliaria. ¿Usted cree que con esta situación se va a desvalorizar o por el contrario? A ver, eso es como sacar la bola mágica, pero uno sí puede hacer unas aproximaciones, ¿sí? Todo esto depende de qué tan compleja se vuelva y qué tanto dure la situación. Hay situaciones que las maneja el gobierno, entonces depende de las medidas audaces que pueda tomar el gobierno en ayudas, en lo social, en lo financiero. Obviamente ya tenemos una experiencia del 2000,
que nos fue muy bien, somos referente incluso mundial en esa salida, y fue haber incentivado la construcción. De hecho, de ahí salió la ley 546, la ley de vivienda, y gracias a eso pudimos sortear incluso la crisis del 2008, que no nos aporrió tanto. Creo, y todos sabemos que la construcción es un motor de la economía y hay que apostarle a eso. Entonces, digamos, hay factores que dependen del gobierno en esas decisiones y hay factores que no dependen del gobierno, que son como, por ejemplo, el petróleo, el dólar, ¿sí? Y por ende el Producto Interno Bruto como tal. Entonces, en esa situación, esperemos que no nos vaya tan mal. Van a haber escenarios, los economistas hablan de escenarios optimistas, medios y los más pesimistas. Y dependiendo de eso, el valor de la propiedad pues estará en función de esa crisis. ¿Cuál es la situación? Hemos tenido crisis, pero la propiedad no ha sufrido, como el único evento donde hubo desvalorización de la propiedad fue en el año de 1999, con la crisis financiera. De resto, la propiedad ha sido una muy buena inversión. No se ha desvalorizado, porque mal que bien, pues por ejemplo, muchos tenemos la casa de hace 20 años, donde viven los papás, de hace 40 años, que han pasado todas las crisis y ahí van, ¿sí? Es decir, en esta situación, para que no se desvalorice la propiedad, depende del nivel de aguante de los propietarios. Si los propietarios no aguantan más y necesitan liquidez y salen a vender barato y se vuelve una tendencia, se desvaloriza, ¿sí? Pero si al contrario hay uno o dos que venden baratos, pero los demás aguantan, pues ese es uno, así como hay gente que vende barato, hay gente que compra caro. Entonces, tampoco es un indicador de que se valorizó o desvalorizó la propiedad. Lo importante es que no sea una tendencia, si lo entiendo bien. Exactamente, que no se vuelva una tendencia, porque ahí sí se vuelven valores reales de negocio y por ende esos precios se van consolidando en valores. Es eso. Ya, muy bien. Doctor Francisco Vallejo, analista inmobiliario. Finalmente, qué interesante, aquí tengo anotado como los mensajes que usted nos ha enviado, ¿no? Primero, negociación entre las partes. Ahí sí voy a coger ese adagio popular que aplica yo creo que en todos los casos. Y es preferible, ¿cómo es? El peor de los arreglos que el mejor de los pleitos. Hay que insistir en eso. También aquí anoté la palabra que usted decía, solidaridad y negociación, ¿no? Entonces, y otra que tengo por ahí anotada es cómo analizar eso, porque pues sucede, nosotros somos seres humanos, somos personas que a veces buscamos, lo voy a poner un ejemplo para que no queden palabras mías. Cuando el gobierno nacional de la época saca unos subsidios para los desplazados, pues resulta que todo Colombia terminó siendo desplazado. Y entonces nos aprovechamos. El oportunismo. Ajá. ¿Qué, perdón? El oportunismo. El oportunismo. Entonces también, ¿cómo evitar ese oportunismo de hoy? Y lo digo tanto para el arrendador o para el arrendatario. Evitar ese oportunismo, como usted bien lo califica, porque estoy en un tema de pandemia, todos sabemos qué está sucediendo, entonces me puedo aprovechar, ¿no? De ciertas circunstancias para o bien no pagar o cobrar más. Bueno, en fin. Mándenos esos últimos mensajes partiendo como de esos grandes consejos que usted nos ha mencionado. Bueno, aquí yo incluso he tenido como varias cosas. Me llamó la atención el otro día, no sé si son católicos, pero el Santo Padre decía que estamos en el mismo barco y tiene razón. Algunos dirán, es que no estamos en el mismo barco porque unos van en yate, otros van no. Yo creo que sí estamos en el mismo barco y porque tenemos que ser solidarios, concientizarnos de la situación, porque si en este punto de la vida al otro le va mal, a mí también en algún momento me coge y me va a ir mal. Todos nos hundimos, nos ahogamos. O sea, ese es el momento en que seamos solidarios para que todos salgamos adelante y lleguemos a la playa. ¿Sí? Estamos en alta mar en este momento. En este momento de la vida tenemos que darle prelación a la solidaridad que a la rentabilidad, a los empresarios. Es decir,
hemos tenido 20 años de bonanza. Pues este año o el próximo, súmelo en esos 20 años y divídalo y el promedio tampoco le va a ser malo. Si lo ven de manera individual, posiblemente sea malo. Pero si lo vemos de manera global, en todo el tiempo que hemos estado en bonanza, no va a ser del todo malo. Es decir, aquí todos tenemos que perder un poco, creo yo. En eso tenemos que contribuir. Y perder es posiblemente incluso dejar de ganar. ¿Sí? Es decir, tenemos que darle prelación a la solidaridad que a la rentabilidad. Y tenemos que ser más comerciales que en vez de tener la razón jurídica. Posiblemente tengamos la razón jurídica. En este punto yo creo que alejémonos un poquito de lo jurídico y seamos más comerciales. ¿Sí? Fórmulas de arreglo, conciliación. Esos serían los mensajes. Y pensar en la sociedad, ¿no? Porque esta sociedad, de una u otra manera, y lo trato de sacar un poquito ya de su especialidad, el tema social, no sé en Medellín cómo se esté manejando, usted como ciudadano allá de esta ciudad tan bonita, socialmente usted cómo lo puede ver y cómo nos puede comentar cómo está eso por allá. No, acá se ha notado la solidaridad, se ha notado la ayuda y creo que las empresas en alguna medida han estado siendo consecuentes con la situación. Adicionalmente a eso, pues se ha tratado, he visto casos en que, pues de todos los dos casos, y por eso se ha el llamado, el que se quiere aprovechar también como en toda parte, pero también he visto creatividad en la situación. Y creo que el colombiano aprendemos de shock, tenemos un gran potencial, la crisis no nos puede achicopalar, somos creativos, pero más creativos cuando tenemos el problema encima. Mire, por ejemplo, el tema de los respiradores, ¿por qué no lo hicieron antes? Y ahora sí lo hicieron. ¿Sí? Estas crisis yo creo que nos pellizca y nos vuelve más creativos. Volviendo al tema en cuanto a lo inmobiliario, hombre, que ya no tenemos que salir a rentar con el letrerito o por internet como lo estamos haciendo, tenemos que meternos de pronto a crear nuevas formas de colocar los inmuebles. Es cierto, tenemos que ser creativos. Por ejemplo, a mí se me ocurre que tenemos que volvernos incluso hasta socios de los empresarios para que puedan arrancar. Venga, tenga mi local y vamos sobre porcentaje sobre las ventas. Si antes el arriendo le pesaba el 20, el 25% sobre las ventas, que en mi concepto era muy alto, podemos negociar con un 10, un 15, no sé. Ya es cuestión de negociación y así se puede dar dinamismo y nos ayudamos todos. Le ayuda al empresario a que vuelva y recupere su actividad y en el caso mío o en el caso del arrendatario, del arrendador, a que coloque su inmueble nuevamente, a que en un mediano corto plazo empiece a generar dinero nuevamente. Bueno, ahí muy está, interesante, ¿no? Interesantísimo todo, y yo creo pues que es lo que nosotros queríamos saber, porque la mayoría de las personas pues están pagando su arrendo, viven de esta manera. Entonces, pues muchas gracias, doctor Francisco, Con todo gusto. Actualizado y mirar la situación actual. Es con todo el gusto. Y doctor Vallejo, y por favor, más adelante, cuando vayamos pasando y mejorando esto, porque como usted dice, como colombianos y como seres humanos en el mundo, tenemos que ir saliendo de esto a medida que nos vayamos acercando en este tema tan complejo como por términos, pero tan necesario porque todos dependemos del tema inmobiliario. Entonces, a medida que vayamos avanzando, porque entendemos que para usted también es muy complejo aterrizar ciertos puntos, porque no solo en este sector, ¿no? Porque tenemos que esperar qué va pasando con esta pandemia para que empiece a dar unas pequeñas luces. Entonces, mi doctor Vallejo, muchísimas gracias por aceptar nuevamente. Y ya un último mensaje, lo que usted quiera mencionarle a todos los televidentes. No, con respecto a tu invitación, es con todo el gusto y cada día con su afán, cada día nos tendrá nuevas noticias y vamos a la medida de lo que vaya pasando y con gusto atenderé a su llamado. Usted me decía, ahorita me hizo acuerdo, fuera de cámaras, charlábamos en una oportunidad que me parece muy interesante ese mensaje para todos.
que hoy de pronto las constructoras, los diseños, no, más que las constructoras, los diseños, los arquitectos ya tienen que ir pensando más allá, porque el teletrabajo nos va a ayudar al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, usted también que hace parte de la construcción y es constructor, generar como esos diseños, usted me decía, de tener el salón comunal está muy bien, tener un cine, bueno, o lo que quieran hacer que sea comunal, los parquecitos, todo eso, pero ya ir pensando en que en sitios que poder laboral, que poder ir a trabajar las personas, pero que salgan de su espacio, pero que no tengan que trasladarse en un carro, ¿no? Ya creo que los diseños de construcción deben ir cambiando después de este coronavirus. Así es, como les comentaba ahorita, incluso los proyectos que estén en este momento en la etapa de ideación, con mayor razón hay que ir pensando en esas nuevas tendencias que nos puso el COVID-19, en esos retos de poder trabajar, que incluso sí se podía. Lo que pasa es que somos a veces muy reacios al cambio. Y ya pensar en esos nuevos espacios que nos dé comodidad para trabajar, que por ejemplo uno contar en un edificio con esas zonas comunes que tengan esos componentes, pues yo creo que esa es la tendencia. No sé qué, las oficinas, ¿qué va a pasar con el tema de las oficinas? Pues obviamente va a cambiar. Todo eso nos lleva a que el chip que traíamos se tenga que modificar. Y obviamente, y todo eso es responsabilidad social, porque ya vimos que el medio ambiente lo agradece. En cuántas partes hemos evidenciado situaciones antes jamás vistas. Por ejemplo, un río Medellín más transparente, animales rondando que antes nunca se habían visto. Entonces creo que el llamado es, venga, más bien quédese en la casa, que eso le hace bien al medio ambiente. Y creo que esa tiene que ser la tendencia. Pues salga para lo necesario. Pues si va al médico, pues ya no, eso sí no lo puede, a que le aplique una inyección no puede que sea por internet. Ajá. Pero ya si lo puede hacer y lo puede tramitar desde la casa, muy bueno. De hecho, pues aquí les cuento, nosotros tenemos la operación, incluso desde hace un año y medio más, habíamos montado la operación ya como teletrabajo. De hecho, hay una abogada de la oficina del equipo de trabajo que trabajaba desde Chile. Y para el cliente era transparente, parecía que estuviera en la misma oficina. Qué bueno, ¿no? Esto va a ser uno de los motivos o de las consecuencias muy positivas que nos va a dejar eso, entre muchísimas otras cosas más. Eso es, Dianita. Su último mensaje. Pues Tenemos 4 minutos. Lo que aparentemente uno repite, pero la verdad, quedarnos en casa, acatar las órdenes, o sea, más que todo por amor a nosotros, por amor a nuestra familia. Mirar la parte positiva de esto, los cambios que nos acaba de decir el doctor Francisco, lo que está sucediendo en el medio ambiente. Usted lo manifiesta de allá, de Medellín, y nosotros de nuestra tierra, de nuestro departamento, veía algo de lo que está pasando en Tumaco, las playas que están muy limpias. Entonces, mire, a veces los seres humanos dañamos las cosas. Entonces, creo que este era el momento para reevaluar nuestra vida y ser mejores. Es que tenemos una realidad. En la Tierra vivimos, en el planeta Tierra vivimos, no tenemos para dónde irnos. ¿Sí? Mientras no tengamos para dónde irnos, tenemos que vivir en función de la tierra, del territorio y de su gente. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Y la economía la mueven los seres humanos. Si los seres humanos estamos encerrados, ninguna economía empieza a salir adelante. Los seres humanos somos el cerebro, el motor, el corazón, como lo quiera calificar, de la economía. Entonces eso también es muy importante tener en cuenta. Y resumiendo esos importantes mensajes del doctor Vallejo, solidaridad, negociación y evitar los aprovechamientos entre arrendador y arrendatario. Entonces, hoy es cuando para negociar muy bien y todo acorde. Pensar, si yo soy el dueño del local de una cancha sintética, pues hombre, es muy difícil que esa persona, el arrendatario que tiene la cancha sintética, pues lo pueda pagar. Entonces, pero tenemos que acordar porque yo también vivo de eso. Bueno, ya lo entendieron muy bien. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Vallejo, por pasar aquí por los micrófonos de Regional TV. Un abrazo fuerte. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Dianita Villarreal, nos vemos mañana. Muchísimas gracias con un nuevo personaje y un nuevo sector.
Gracias, adiós. Televidentes, nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta Hasta luego. luego.